La solicitud del gobierno cubano American Airlines no permitió que la activista cubana Anamely Ramos abordara un vuelo en el aeropuerto internacional de Miami con destino a La Habana. El gobierno de Cuba niega frecuentemente la entrada a opositores y activistas, esto es sabido, pero usualmente lo hace después de que llegan a la isla. Ramos es una de las voces más críticas, más contundentes del gobierno dentro del grupo de artistas y académicos que conforman el movimiento San Isidro. El gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, afirmó que Anamely Ramos tiene derecho a regresar a su país y que su destierro es otro cobarde intento de intimidar a los ciudadanos de Cuba. La Embajada de Estados Unidos en la isla también emitió un mensaje y arremetió contra el gobierno cubano por exiliar al activista e insistió en que el mundo del siglo XXI debe exigir a este régimen de bullies que ponga fin a esta cruel política del exilio forzado. Legalmente, Anamely tiene todos los derechos para regresar a su país natal porque carece de residencia en una nación extranjera. Pero el destierro y la represión es la verdadera política de esta narcodictadura cubana frente a esa nueva generación que desea un cambio. Un cambio que salió a las calles el 11 de julio y que hoy en tribunales les imponen largas penas por pedir libertad y corear patria y vida. Anamely Ramos mantendrá su protesta en los alrededores del emblemático restaurante Versalles para reclamar al gobierno cubano su derecho a regresar a la isla. Y precisamente desde el Versalles nos acompaña en el espejo esta valiente cubana. Ya comenzamos. Para no creer, pero uno se tiene ya que acostumbrar a este tipo de bravuconadas de este régimen que ustedes conocen incluso mejor que yo. Para poner en perspectiva el tema tenemos por supuesto a Anamely Ramos, que ha tenido la amabilidad de ofrecernos en exclusiva este programa para contarnos en profundidad cuál ha sido su odisea y sobre todo qué espera que pueda ocurrir en los próximos días. Y tenemos con nosotros también a Javier Larrondo, fundador de Prisoners Defenders, que ha seguido este caso muy de cerca y que ha tenido también la amabilidad de estar despierto a estas horas en Madrid para poder acompañarnos en un momento tan preciso como este. Javier, obviamente desde que tú tienes información sobre este caso, eres de los abanderados, comienzas a llamar a la prensa internacional a moverte. Cuéntanos un poquito mientras se conecta Anamely. Sí, realmente, bueno, yo sinceramente no me esperaba que la prohibición llegara antes de entrar en Cuba. Yo pensaba que podían rechazarla en la aduana o que si una vez pasaba, pues Anamely se enfrentaba a unos riesgos muy importantes por los cuales había que avisar a la prensa y todas las ONGs teníamos que estar detrás del tema. Lo que ha pasado requiere de un análisis jurídico porque ha sido muy grave. Y ahora lo veremos, pero el perjuicio, más allá de una bravuconada, el perjuicio para una ciudadana a la que no le permiten regresar a su país, que pasa con decenas de miles de personas en Cuba, es muy grave, ¿no? Javier, yo he sacado aquí exactamente lo que dice la Ley de Migración de Cuba, que según el artículo 24.1, y les voy a leer textualmente, dice: son personas inadmisibles en el territorio nacional aquellas que han participado o que tienen antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente. También quienes están vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales a los que Cuba es parte. Y también aquellas personas que organicen, estimulen, realicen o participen en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. Es decir, no hay, bajo ningún concepto, y ahí lo están viendo ustedes en sus pantallas, ninguna razón por la que a una ciudadana le puedan impedir que regrese a su país. Es su país, es su derecho. Ahora tenemos con nosotros a Anamely. Anamely, cuéntanos un poco parte de tu odisea. ¿Nos escuchas, Anamely? No, no la estamos escuchando. Bueno, vamos a ver si podemos corregir. Ahí la estamos escuchando. Bueno, regresamos con ella. Buenas noches a todos. Disculpe, pero tuve una pequeña falla del internet, que yo estoy exactamente en el espacio público, estoy aquí en el Versailles. Pasó justo como usted decía, es decir, American Airlines no me dejó abordar el avión. Dice que Cuba le mandó un mensaje de no go, es decir, que no me van a admitir dentro de la isla, y entonces ellos están acatando lo que Cuba dice.
Es por eso que yo decidí permanecer en protesta en el espacio público, porque yo no tengo país a donde regresar. Mi única residencia es cubana, es una residencia activa. Es decir, yo no llevo todavía 2 años fuera de Cuba y bueno, tengo que regresar a mi país porque no tengo ningún estatus migratorio estable en ningún otro y mi visa en Estados Unidos de turismo y se va a vencer en abril. ¿Cuáles son las opciones que tienes en este momento? Porque lo que es inadmisible, y con todo el respeto del mundo, es que el aeropuerto de Miami se convierta en el Departamento de Migración y Naturalización de Cuba. Normalmente un ciudadano cubano tiene que ingresar en un avión y cuando llega a Cuba ellos se verán si la dejan entrar o no, pero ya está en Cuba. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo desde ayer, que la frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami, no puede estar en la puerta de American Airlines. La frontera de Cuba tiene que estar en Cuba y si ellos tienen razones para no dejarme entrar según su lógica discriminatoria y por supuesto una lógica de dictadura, pues entonces se la tienen que ver conmigo en Cuba. Es decir, no pueden hacer esto que están haciendo, no pueden pasar su responsabilidad hacia América. Estamos hablando de un Estado que ni siquiera ha dado ninguna declaración oficial sobre mi caso y está generando un problema migratorio en Estados Unidos a través de mí, porque me está lanzando a una situación de ilegalidad. Y American Airlines, siendo una aerolínea americana, está prestándose para esto. Vamos a ver cuál fue el comunicado que hizo la aerolínea, que a día de hoy, insisto, con todo el respeto, yo sigo sin entender. Vamos a ver. Dice, se notificó a American que el pasajero tiene prohibido regresar a Cuba y no se le permitirá la entrada al país. En todos los países en los que operamos, los requisitos de ingreso y la admisibilidad de los viajeros los determinan las autoridades de cada país, no las aerolíneas. American no tenía discreción ni elección en este asunto. ¿Qué opinas del comunicado, Javier? Bueno, pues están fallando precisamente la lectura de la ley. Los países tienen la opción, y de hecho hay un sistema que es un sistema de información avanzada. Cuando el avión va a salir, se le entrega a las autoridades del otro país la lista el manifiesto de los pasajeros y de la tripulación, y el país de entrada puede negar la entrada de un ciudadano, de una persona. Pero claro, esa herramienta no está para violar la ley universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa herramienta está para que nieguen la entrada a un ciudadano americano que no quieren dejar entrar o un ciudadano checoslovaco que no quieren dejar entrar, pero no un cubano, porque el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que no se le puede prohibir a un ciudadano de un país la entrada a su país. Entonces, al utilizar este mecanismo sobre una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos flagrante, ya American Airlines está entrando en una malversación del sistema, aceptación de la malversación del sistema, pero mucho más grave es cuando American Airlines, en febrero de 2021, firmó los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el principio número 1 dice, y te lo voy a leer textualmente, y esto es un hallazgo, esta firma por parte de American Airlines es un hallazgo de Micaela Hierro de Cultura Democrática, que ha lanzado una petición al respecto. El principio 1 dice, las empresas deberían apoyar y respetar la protección de los derechos humanos declarados internacionalmente. Y el principio 2, las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de la vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, American Airlines, cuando Cuba le dice que vulnere los derechos humanos de una persona que tiene un contrato con American Airlines en regla y que tiene todos sus papeles en regla para entrar en su país, está vulnerando no solamente el contrato con Anameli, está vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13, y por lo tanto está vulnerando el Pacto Mundial que firmó de Naciones Unidas. Entonces, American Airlines ha violado sus propias normativas y ha hecho que Cuba le traspase la transgresión de ley, la traspase a American Airlines y se ha dejado digamos, atrapar en este asunto. Lo que tenía que haber hecho American Airlines es decirle a Cuba, yo no puedo, ni me puedes exigir que yo viole la legislación de derechos humanos, por lo tanto te lo voy a llevar a tu aeropuerto y tú allí, en inmigración, te las entiendes con él.
Pues, y eso es una realidad. Vamos a ir a una pausa y uno a México para estudiar un doctorado y ahora se encuentra en ese limbo legal sin ninguna residencia, sin ninguna visa y sin saber qué va a pasar, acampada en el Versalles. ¿Qué vas a hacer, Ana Meli? Bueno, mi intención es continuar la protesta, porque también estamos viendo opciones con los abogados, porque vamos a insistir en lo de América y mantener la protesta. Ya hemos hecho una convocatoria para mañana, ya nos dieron el permiso para caminar hacia las oficinas de American Airlines y estar ahí en vigilia a partir de las 5:30 de la tarde. Yo voy a seguir insistiendo, ya dije que no tengo país al que regresar, no quiero ninguna opción migratoria ahora mismo que no sea insistir en regresar y bueno, acá estaré para eso. Dime una cosa, ¿cómo ves o cómo ha sido recogida esta noticia en Cuba? Yo me imagino que has tenido la oportunidad de conversar con alguna persona ya. ¿Qué se ha dicho al respecto? En Cuba la gente está consternada, todo el mundo ha estado posteando, los activistas de allá, incluso los familiares de los presos, con los cuales nosotros siempre hemos tenido comunicación, que están consternados. Yo quiero, y de hecho lo he hecho durante todo el día, unir mi visibilidad a la visibilidad para pedir la exigencia de la liberación de los presos políticos, porque al final es el mismo horror, es decir, es una dictadura que está violando los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, justamente ellos no quieren que yo regrese también porque ellos saben la represión que tienen interna y no quieren en Cuba a nadie que denuncie esa represión. Entonces, es un mismo horror. Yo ayer hablé con las madres de muchos de esos menores de edad y de otros presos que están ahora mismo en las cárceles cubanas. Manuel Otero Alcántara sigue en huelga, Michael Castillo sigue enfermo y somos miembros del mismo movimiento, el Movimiento San Isidro. Entonces yo voy a estar reclamando por mi derecho a regresar y por el derecho de los cubanos a manifestarse, a no ser encausados con causas comunes cuando son presos políticos, por su derecho a manifestarse. Es decir, hay que seguir visibilizando la situación terrible de horror que se vive en Cuba y cómo la dictadura, además de reprimir adentro, pretende reprimir también a los que están fuera. Y ese es el punto más importante, porque estamos viendo los exilios forzados, estamos viendo gente que la obligan literalmente a salir de su propio país, que la ponen en el aeropuerto y hasta luego. Muchos de ellos incluso que piensan que pueden llegar a Nicaragua y una vez que van a hacer ese viaje son desviados, como ha pasado recientemente a El Salvador. Ahora, tú estás demostrando una enorme valentía, porque tú podrías tener con el alcalde Suárez, con la alcaldesa Levín, podrías acogerte a cualquier estatus migratorio para quedarte en Estados Unidos. Pero insistes en tu derecho de ser una ciudadana cubana que quiere regresar a su país. Sí, exactamente, yo quiero regresar. Yo solo que me expongo, sé que en caso de que ellos se dieran y me dejaran volver, me expongo posiblemente a la cárcel, no sé, hay muchos riesgos, pero yo insisto en que tengo derecho a regresar. No soy cubana y no voy a aceptar sin pelear que me exilien, que me destierren. Eso no es una opción para mí. Yo lo dije claramente cuando salí a estudiar en enero. Y bueno, yo voy a insistir. Y mi solidaridad infinita para todos los cubanos que nunca han podido regresar a su patria, mi solidaridad para las personas que siguen en Cuba, incluso para las personas que están huyendo, que están cruzando frontera. Todos al final somos somos hijos, somos consecuencia del mismo dolor. Y eso es lo que quiero también visibilizar. Ana Meli, lo que está haciendo este régimen, herido yo te diría que hasta la muerte y tratando de dar patadas de ahogado después de lo que ocurrió el 11 de julio, es evitar que el pueblo vuelva a salir a la calle. Y estas medidas de represión son medidas de disuasión llevadas al extremo, donde hemos visto menores de edad que todavía están en las cárceles, personas que no han tenido ni siquiera derecho a un juicio justo, a un proceso justo, y un movimiento que era el Movimiento San Isidro, que era abanderado de toda esta causa, que está de alguna manera disipándose. Esto es lo que ellos quieren lograr, pero ¿se va a lograr? Exacto, eso es lo que ellos quieren lograr. Ellos quieren silenciar a todas las voces críticas que están denunciando las violaciones que ellos cometen. A algunos los han metido presos, a otros los están sacando forzosamente del país, a los que estamos fuera entonces también no quieren que regresemos o nos silencian de otra manera. Ellos usan siempre el chantaje. No podemos permitir el chantaje, no podemos naturalizar estos procesos porque hay que pararlo. Y sobre todo, no podemos permitir que la dictadura extienda sus brazos hacia el mundo libre, que haga que las empresas, como el caso de American Airlines, juegue el juego de la dictadura. Eso no lo podemos permitir porque hay que erradicar la dictadura, no podemos imponer las leyes de la dictadura al mundo. Claro, es que lo que habría que replantearse de repente, y es una pregunta lícita que nos podemos hacer cualquiera de los que están en casa, es si realmente aerolíneas que tienen un negocio maravilloso llevando gente a Cuba y tienen el permiso para llevar esa gente a Cuba, están jugando el juego migratorio
o están jugando el juego que favorece a su propio bolsillo? Y eso es una pregunta que yo me imagino que muchas personas se hacen, ¿verdad, Javier? Sí, pero es que las empresas ya sabemos cómo operan, ¿no? El ánimo de lucro es realmente la fundación de una empresa. Entonces hay que ponerles ciertos límites, lógicamente, para que actúen de otra manera. En este caso particular está primando el egoísmo de no querer tener un conflicto. Es el mismo egoísmo de no querer tener un conflicto que hace que Josep Borrell no le diga nada a Cuba sobre lo que está haciendo desde el Por 29 de Dios. julio. Nada. Es lo mismo. Y lo mismo que hizo que MSC Cruceros tenía cientos de trabajadores cubanos en unas circunstancias terribles, y lo máximo que dijo es que Cuba me obligaba a coger esos Sí, claro, trabajadores. el tráfico de marineros, igual que el tráfico de los médicos en las famosas cruzadas, porque, perdón, los médicos son, y ahora que estamos hablando de este tema, otros de los que también son castigados si deciden de repente no acogerse a ese régimen de esclavitud del siglo XXI, por 8 años no pueden regresar a su país. Es que esto es inaudito. Bueno, médicos, y tenemos el caso de Chucho Valdés, tenemos el caso del triplista y de Lisandra Lima, la jugadora de pelota. O sea, tenemos ajedrecistas, tenemos músicos, tenemos marineros, tenemos todo tipo de profesiones, miles y miles de personas que Cuba los declara indeseables, y por ese artículo 24.1, epígrafe E, son indeseables y no los quiere en Cuba y no les acepta la entrada. Pero además hasta lo refleja en certificados consulares que habrás visto que nosotros presentamos hace poco. O sea, una vergüenza que las empresas no podemos permitir que jueguen ese juego. Las empresas tienen que ser garantes de unos valores de donde se crean esas empresas y donde están operando. Y American Airlines es una empresa americana y tiene que ser garante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no puede, bajo ningún concepto, aceptar que un régimen totalitario la obligue a ella a violar los derechos humanos. Y sobre todo porque con qué cara te pones después a criticar lo que puede ocurrir en China o lo que puede ocurrir en Corea del Norte, con las violaciones a los derechos humanos, y de alguna forma tú acolitas que una situación como esta pueda llegar a pasar. Ana Meli, yo quiero preguntarte, tú eres novia además de Michael Osorbo, que está en la cárcel, que ha sido uno de los grandes abanderados también de esta causa. Él representa la lucha dentro de las prisiones cubanas por la libertad y por ese grito desesperado de la gente de poder vivir realmente como se merecen, como se estipula, que es su derecho más intrínseco humano. Ahora te quiero preguntar, ¿tú no tendrías miedo cuando regreses a la isla, si es que finalmente se vencen esos problemas diplomáticos y puedes regresar? ¿No tendrías miedo a las repercusiones o a la represión que pueden tener contra ti? A ver, realmente no. Es decir, yo soy el país al que yo regresaría y no estoy siendo ingenuo en ese sentido. Pero no, yo no, ahora mismo no tengo miedo. Quiero estar cerca de esas personas que están siendo vulneradas. Quiero estar cerca de Michael, como tú mismo decías, y de Luis Manuel, que es mi amigo, mi hermano, y está en huelga de hambre. Entonces, creo que frente a la huida, que el Estado cubano está obligando a miles de personas a huir de su país, hay que poner la narrativa del regreso. Es necesario, es válido, es sobre todo justo, y como decía Javier, es mi derecho humano y nadie me lo puede violar, ni la dictadura, ni las empresas, ni nadie. Entonces, es mi decisión regresar a pesar de los riesgos. Yo creo que es hora de verdad de que ya la gente se empiece a quitar la careta y hablar. Y nos cuente esa protesta que van a tener mañana. Cuéntanos un poquito. Sí, mañana estamos convocando para las 5:30 de la tarde aquí en el Versalles, que todos los cubanos que quieran venir, que traigan una maleta, porque vamos a hacer una caminata hacia las oficinas de American Airlines que están cerca de acá, 901 Ponce de León, Coral Gables, y allí vamos a permanecer en vigilia. Dame una reflexión de último minuto. No tenemos, como digo siempre, bolita de cristal, pero ¿tú qué esperas? ¿Qué desearías? Yo espero realmente que Cuba me deje entrar. Espero el respaldo de todo el mundo para ello, no solo del gobierno de Estados Unidos y de la comunidad cubana, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, sino también de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos y por todo el mundo libre. Sí, yo espero ese respaldo y espero que de una vez desmontemos el mito de que Cuba no es una dictadura, de que Cuba es un gobierno progresista. Es un mito, claro. Es una
mentira y le está costando la vida a las personas. Pero yo creo que ya la gente está siendo un poquito más consciente, por lo menos, y no tiene que ver solamente con el COVID. Yo creo que lo que ocurrió el 11 de julio ha marcado un antes y un después porque hasta el turismo está cayendo, es decir, están ya dando patadas de ahogados. Javier, tengo 45 segundos, un minuto, pero quiero que me hagas una reflexión porque tú has sido uno de los grandes abanderados de estas causas. Bueno, el caso de Anna Meli realmente es un caso muy interesante para defenderlo judicialmente, evidentemente a través de un abogado especializado en aviación civil, porque American Airlines va a sacar a toda la tropa de abogados y va a ser difícil, pero dado que está violando sus propias normativas y dado que está violando los derechos humanos American Airlines al negarle viajar, creo que había que lucharlo porque puede sentar un precedente para que las aerolíneas tomen mucha más conciencia de la no violación de los derechos humanos. Y sobre todo, y lo más importante, para que no tengan que asumir, porque esto es una realidad. En este momento se ha asumido que la emigración y el servicio de naturalización y de aduanas de Cuba está puesto aquí en Miami. Y eso es un error gravísimo porque es una papa caliente para para este país. Sí, sí. Cuba, si quiere violar los derechos de sus ciudadanos, tiene que hacerlo sola. El problema es que hay ahora agentes que lo están ayudando. Los hoteles Meliá con los empleados cubanos sin derechos, el MSC con el tema de los cruceros y esos trabajadores a los que Cuba obtiene el 80%, etcétera, etcétera. Las empresas tienen que tener presión. Pues te quiero agradecer muchísimo, Javier, nuevamente, y por supuesto, Anna Meli, por su valentía y por la amabilidad de dejar un ratito esa sentada que tiene, por así decirlo, en el Versalles para acompañarnos y explicarles a todos ustedes cuál es su situación. Muchísimas gracias.